Muy bien. Estudiantes, muy buenas tardes. Se puede ver la pantalla, se escucha. Buenas tardes, buenas tardes. Estar sí, sí se ve y se escucha claramente. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a proceder a continuar con nuestro avance en cuanto a conexiones. En este caso, habíamos quedado a la clase anterior en las conexiones soldadas referidas a lo que sería miembros asimétricos, vale decir, en este caso, hacer una conexión balanceada. Como tenemos con miembros estructurales cuyo centroide o eje de baricentro no se encuentra en la mitad del miembro, como pasaría por ejemplo en una placa o una parte de un miembro estructural, y tenemos que en este caso, por ejemplo, un angular simple en el cual su centroide está por debajo de la línea media del ala que se puede ver en la pantalla, se hace necesario también hacer un arreglo simétrico en cuanto a las soldaduras. Habíamos dicho, porque si colocamos, como en esta imagen con color rojo, las soldaduras de manera simétrica tanto arriba y abajo, pues generaríamos que el centroide de la conexión esté por encima del eje del miembro. Esto obviamente, si tenemos tensión simple o compresión simple, generaría un momento adicional para el diseño de la conexión, que es algo que no es deseable y además, inclusive para cargas de fatiga, por ejemplo, para puentes vehiculares, es prácticamente prohibido. Si bien se puede calcular para carga estática, ya para cargas que producen fatiga o cargas alternantes, la experimentación indica de que el comportamiento no es eficiente y justamente por ese punto o sector se podría producir pues un fenómeno de fractura frágil de la conexión soldada. Por ese motivo es sumamente importante, y más que todo en los puentes vehiculares y otro tipo de miembros de estructuras con cargas alternantes o cargas variables que produzcan fatiga, que hagamos este balanceo. Bien, la idea es entonces montar el centroide de la conexión, igualarla, en este caso, el centroide del miembro que estemos conectando, en este caso del angular que estamos analizando. Entonces, para este cometido, lo que se hace es pues una suerte de cálculo estructural de equilibrio, aplicando sumatoria de momentos en un punto cualquiera. En este caso, convendría colocar en una esquina de nuestra conexión para poder encontrar cuáles serían las longitudes necesarias para tener este arreglo totalmente simétrico, ¿sí? Bien. Dicho esto, entonces vamos a tratar de balancear las soldaduras. Para esto me voy a permitir explicar en esta imagen. Voy a prender mi pizarra para poder rayar un poquito. Creo que la explicación que hemos dado ahora es muy concreta y muy sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta línea punteada, el centro de gravedad de las soldaduras, que si se coloca de manera simétrica, vale decir con esta longitud L, la misma longitud de la soldadura de la izquierda a la de la derecha. En este caso valdría nomás numerar y decir que en este ejemplo tenemos que L1 es igual a L2. Ambos cordones tienen la misma longitud, pero tenemos pues nuestro centroide del angular justamente pegado al ala de esa manera, y existiría en este caso una excentricidad E que nos va a producir en este caso con esta fuerza de tensión un momento adicional P por E que va a generar, aparte de la flexotracción, decíamos concentración de esfuerzos y una posible falla de nuestra conexión, sobre todo para miembros que estén sujetos o estén formando parte de estructuras que tengan cargas variables como los puentes vehiculares, ¿ya? Esto por una parte. Entonces la idea es migrar de este escenario que es desfavorable a este otro escenario en el cual simplemente tenemos que hacer un balanceo y agarrar una longitud L1 de la soldadura de la izquierda y una longitud L2 de la soldadura de la derecha. Aquí L1 es mayor que L2 y tratar de empatar tanto el eje de las soldaduras con el eje de la fuerza actuante, ¿no? Exactamente de esa manera, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la estrategia? Bien, para esto lo que podemos hacer es agarrar y en este caso tenemos tensión simple, tengo una fuerza externa P, que si trabajo con LDFD podría ser PU, efectivamente, y voy a equilibrar con fuerzas y cada cordón lo voy a manejar de una manera independiente o separada. Voy a decir que este cordón L1 soporta una fuerza P1 y el cordón L2 soporta una fuerza P2. Al fin y al cabo, cada pulgada de cordón o cada centímetro de cordón
yo nunca me voy a olvidar que voy a encontrar con las capacidades, tanto de corte y tensión en este caso, del metal base como también de la soldadura, voy a encontrar una capacidad. Esta capacidad le voy a llamar phi sub Rn, que me va a dar un valor numérico que va a estar dado por kilolibras por pulgada, porque para la misma longitud tendré un mismo tamaño de soldadura, como también un mismo tipo de calidad de electrodo. Entonces, para estos casos, para la misma condición de tamaño y electrodo, tendrá una misma resistencia por pulgada, ¿verdad? Entonces, este P1 no es más que decir la longitud L1 multiplicado por esta resistencia por pulgada, y P2 no es más que decir L2 por esta resistencia por pulgada. Y ambas fuerzas, como están yendo para oponer y para generar un equilibrio en la conexión, tendríamos al sentido contrario. Entonces tengo tres fuerzas y aplico una sumatoria de fuerzas donde con otro color. Fácilmente me daría cuenta de que si hago sumatoria de fuerzas, si quieres en el eje Y, tendría nomás que PU es igual a P1 más P2, ¿no? Y por otra parte, ahora puedo aplicar otra ecuación de la estática y puedo decir sumatoria de momentos igual a 0. Yo elijo cualquier punto que yo quiera en este plano, ¿no? Obviamente para descontarle tal vez una incógnita puedo elegir el punto A o puedo elegir el punto B, es indiferente. Si elijo el punto A, por ejemplo, yo podría aplicar esta sumatoria de momentos y decir lo siguiente. Decir que en este caso la fuerza P2 multiplicado por la distancia, este ancho total, y se dan cuenta es el largo de un lado de la soldadura, le voy a llamar en este caso lado del angular, perdón, por este lado, me va a igualar exactamente a la carga total del angular multiplicado por la distancia de este punto a este eje. Le voy a llamar como la distancia del centroide, que podría ser x barra o y barra, depende, en dependencia de cómo esté conectado el angular. Pondré en este caso x barra multiplicado por x barra. Entonces, datos conocidos para este análisis, tenemos claramente el centroide del angular, porque lo conocemos. Tenemos la fuerza externa, porque también la conocemos. Y lo que me quedaría es simplemente despejar también el lado que lo conocemos y encontrar cuánto es P2. Este P2, al reemplazar, tendría yo la carga que requerimos para este punto. Por favor, un segundo. ¿Aló? Sí. Sí, conmigo podría ser, sí. Muy bien, estudiantes, continuamos con nuestra clase. Perdón si se cortó, estaba una llamada muy importante. Entonces, con esta metodología tan sencilla y básica, la idea es pues encontrar lo que sería la fuerza P2 que aplica para el cálculo de nuestra conexión. Un segundito, por favor. ¿Aló? Sí, 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 dígame, por favor. Sí. Eh, le pediría que me llame más tarde, si estoy en clases. Si me puede llamar de unas 2 horitas y ahí podemos conversar, ¿sí? Hasta luego. Bueno, entonces, ya con la fuerza P2 calculada, si nos damos cuenta, es muy sencillo. Nos quedaría simplemente hacer un despeje. En este caso, lo que haríamos es agarrar y despejar lo que sería, al tener la fuerza P2 calculada, entonces despejaríamos cuál es la longitud L2 al tener la resistencia por pulgada también como dato
de cálculo inicial al definir el tamaño y el tipo de electrodo. Entonces es un cálculo en el cual le damos la fuerza, hallamos la longitud y posteriormente para este equilibrio aplicamos la ecuación de cálculo que está acá, que vincula lo que serían las fuerzas, y despejamos ahora también P1 y hacemos lo mismo para el cálculo de la longitud L1. Obviamente exacto no va a salir porque tenemos que redondear, o sea, si salen decimales tenemos que redondear, ya sea si trabajamos en pulgadas o trabajamos en centímetros, con la finalidad de tener longitudes que sean constructibles, ¿verdad? Pero la idea es esa, que tengamos un mínimo y estemos prácticamente montados en el centroide de la fuerza comparado con nuestra soldadura, ¿verdad? Muy bien. Para este tema que quede más claro, vamos a ver un ejemplito que está resuelto, luego haremos un ejercicio conmigo, ¿ya? En este caso vamos a anotar los datos del ejercicio, ¿ya? ¿Todavía se escucha? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí. Perfecto, gracias. Vamos a ir marcando todos los datos de este ejercicio, ¿sí? Aquí tenemos una conexión de armadura. Notemos que aquí tenemos una cuerda inferior, un perfil WT. Tenemos unas diagonales que entran seguramente de una armadura, de una cubierta. Y las armaduras, las angulares, perdón, son angulares, seguramente angulares simples, que son 5 por 3 por 1 medio, que tienen esa área definida. Y también tienen este tamaño, esa dimensión en cuanto a lo que sería el centro de gravedad de este angular, que está colocado del lado mayor, si se fijan, hasta el lado de 5 pulgadas, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso, tenemos un tipo de acero, grado 50, tenemos los electrodos 70XX y tenemos el procedimiento de arco eléctrico protegido. En este caso, lo que nos pregunta es, en este caso, verificar o asumir en este caso, que la soldadura estará en todo el perímetro de nuestro traslape, vale decir, en todo el perímetro, tal como se muestra aquí en la figura, y también nos pide suponer que el miembro WT estructural es adecuado, o sea que eso ya está diseñado, está verificado. Solo nos piden hacer el diseño de esta conexión con este angular de 5 por 3 por 1 medio, ¿sí? Asimismo dice que este WT tiene un espesor de alma de 12 pulgadas, ¿no? Y para los cálculos podemos asumir, dice, un coeficiente de retraso de cortante de 0.87, ¿ya? Entonces, aquí también anotaremos ese dato. Este espesor de esta alma del T estructural, que si hago un cortecito por acá, digamos, sería de esta manera, como se puede ver en la imagen, así. Y este espesorcito es exactamente, debe ser aquí, debe ser media pulgada aquí, media pulgada, tal como se muestra en esta manera, hasta el corte de la sección transversal, así es. Listo, tenemos esos datos. De hecho, por la imagen, nos damos cuenta de que la fuerza actuante en este angular viene por un lado, vamos a colocar aquí con otro colorcito, justo viene por el centroide, en este caso la fuerza que va a actuar en el miembro, sea tensión o compresión, en este caso tensión, viene en el sentido. Y de hecho que la conexión debe estar colocada de la manera más aproximada a esta línea. De hecho que L1 tiene que ir hasta este borde, supongamos, y L2 tiene que ser un tamaño menor, ¿no? De hecho que L1 es mayor que L2. Si no nos damos cuenta de esto, ya nos estaríamos equivocando, ¿no? Tiene que tenerse esa noción, ¿verdad? La fuerza está más apegada hacia el ala, o sea, aquí tenemos 3.26, aquí tenemos 1.74, o sea, más pegada a este sector. Por tal motivo que la longitud del cordón que esté más pegado a ese lado es más grande, y le he llamado aquí L1, que el cordón que esté en el lado contrario, que se llama L2. Eso tiene que quedar muy, pero muy claro, ¿sí? Una vez con esta definición de las longitudes de los cordones, lo que nos estaría es colocar dos puntitos. Podría ser el punto A en esta esquina, el punto B en esta esquina, no hay problemas, como tú le llames. Todo con el afán de hacer una sumatoria de momentos, ya sea en el punto A o en el punto B, es indiferente, ¿no? Para aplicar la metodología que les acabo de explicar. En cuanto a la fuerza PU en el ejercicio, nos dice, y voy a marcarlo otra vez con amarillo, que soportar la capacidad máxima de atracción, o sea que
lo que tenemos que hacer es igualar a la capacidad máxima de tracción que tiene nuestro miembro. Entonces, PU voy a igualar en el límite, así en la metodología del LFD, a la máxima capacidad en tensión que tiene nuestro elemento, nuestro angular L5 por 3 por 1/2, ¿no? Obviamente yo voy a verificar en la capacidad de tracción lo que sería la cedencia y lo que sería la ruptura. En cuanto al bloque de cortante, va a depender de las longitudes, ¿verdad? O sea, no voy a poder hacer bloque de cortante porque en este momento desconozco L1 y L2. Una vez que define cuánto vale L1 y L2, recién podría hacer el bloque de cortante. Entonces, me voy a basar simplemente en la cedencia y en la ruptura. Aplastamiento y deslizamiento crítico no lo voy a poder hacer porque no tengo pernos. Tengo simplemente soldaduras. Entonces, hallaré la capacidad máxima en cedencia, la capacidad máxima de ruptura. De ambas capacidades, obviamente voy a elegir la capacidad límite, que sea la menor capacidad, y la voy a igualar a la capacidad o a la resistencia requerida, perdón. Y con este valor de PU voy a trabajar para encontrar la longitud de los cordones solicitados, tomando en cuenta este tipo de acero, tomando en cuenta el tipo de electrodo, así sucesivamente. Antes de arrancar es siempre bueno ver la compatibilidad. Me han dicho que el acero es este y tengo este tipo de electrodo. Entonces voy a ver si el acero A572 de grado 50 K6 es compatible o no es compatible con el electrodo 70XX. ¿Será que es así? Primero que hay que ir haciendo. En este ejercicio, como me dan datos, entonces tengo que verificar esto. Muy bien, vamos entonces a la norma. Voy a abrir la norma, en este caso aquí lo tenemos. Capítulo J. J número 2 comienza las soldaduras. Y vamos a ir revisando aquí en las tablas, primeramente las tablas de soldadura de penetración completa. Voy a ir a filete, que está en el J2. Y de aquí voy a revisar las tablas referidas al tipo de procedimiento. Creo que aquí en esta parte de la norma no lo tenemos solamente las capacidades, pero yo tengo esa parte pegada en lo que sería nuestro comentario. Aquí también tenemos, pero aquí tenemos. Ahí está. La tabla la tabla referida a J26 que habla de requerimientos del metal de aportación. Aquí hablamos de penetración completa. Vamos a ver para filete. Dame un segundito para filete. Yo lo tengo pero definido de una mejor manera en mis diapositivas. Tal vez la tabla que no está específicamente acá está en los comentarios, pero yo la tengo acá para evitarnos también algún problemita. Vamos a revisar de la tabla que tengo pegada en mi diapositiva, que les voy a pasar también para que tengan y puedan revisar, ¿sí? Y la tabla que también les hemos extraído de la AWS nos dice lo siguiente. Ahí, ahora sí. Y dice, por ejemplo, que para un metal, este A572 grado 50, que estaría justamente acá, sería grupo número 2, A572 grado 50. Para el procedimiento de arco eléctrico, solamente vale el electrodo 70. No puedo usar ni 80, ni 100, ni 60, solo vale 70XX para este procedimiento. Entonces, es lo único que yo puedo tener, que puedo utilizar para esta nuestra conexión. Entonces, por si acaso, vamos a verificar para lo que sería esta soldadura de penetración completa. Veamos. Para un acero 572 grados 50 o 55 dice que nos especifica para arco eléctrico un E70 15, 16, 18, 28, E70 directamente. Ahí tenemos como se dice, una incidencia totalmente correcta, lo que nos da la tabla más completa, que es de la AWS, ¿ya? Igual también les voy a facilitar esta tabla, como también la norma AWS, para que puedan revisar. Dicho esto, entonces estamos verificando que es competente y es, en este caso, pertinente esta elección de electrodo. Entonces, colocaremos que cumple. Es el único electrodo que se puede utilizar para este tipo de metal base. Posteriormente vamos a revisar ahora en el cálculo, ¿ya? Es la misma conexión, tal cual.
En este caso, como queremos hallar la máxima capacidad en sedencia o fluencia, que es lo mismo, es como decir sedencia del área bruta, la capacidad es el esfuerzo de fluencia multiplicado por el área gruesa de este angular. La sedencia es 50 kS porque tenemos un acero de 50 y el área del catálogo 3.75 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Haciendo operaciones nos sale una resistencia nominal de 187.5 kilolibras. A esto yo puedo ahora hallar la capacidad de diseño, que simplemente será multiplicar el phi de 0.90 por este esfuerzo nominal y tenemos 168.7 kilolibras como la capacidad de influencia de este angular. Lo propio hacemos ahora para la ruptura o fractura, que también es un sinónimo de este estado límite. Entonces acá la ruptura del área neta efectiva o fractura, no importa, es la ecuación que todos conocemos, que es Pn es igual a Fu por el área efectiva. Fu para este tipo de acero es 65 kS, ya tenemos ahí el dato, y nos quedaría simplemente encontrar el área efectiva. El área efectiva es U por el área neta, pero como tenemos soldadura, en este caso el área neta no tiene ninguna perforación, por tal motivo acá el área neta se iguala al área gruesa, ¿verdad? Entonces nos quedaría despejando que el área efectiva es U por el área gruesa, solo por esa condición. Ahora, U nos dice la pregunta que usemos el 87, o sea, para que lo calculemos nos perdamos el tiempo con la verificación y el cálculo, porque además para calcular U, vayamos a la tabla de la norma, para calcular U, en el capítulo D, tabla de 3.1, para soldaduras longitudinales, que es el caso 4, como está acá, caso 4, para calcular U necesitamos las longitudes L1 y L2, que aquí en la fórmula entra L, pero realmente en el pie de página nos dice que L1 y L2 para la fórmula esta, hay que hacer un promedio para encontrar L, ¿verdad? Pero en este caso no tenemos, en este caso específicamente estamos buscando cuánto es L1 y L2. Tampoco podríamos colocar de entrada cuánto es estas longitudes. Entonces, por ese motivo que es bueno asumir un valor de U y luego de diseñar hay que verificar realmente si es o no es ese valor para verificar nuestra conexión. En este caso nos dio un ejercicio 0.87, ¿sí? Como está acá, pero si no nos dan ese valor, igual más lo podemos asumir un valor de 0.85, sería conveniente, y sobre esa base ir verificando y luego trabajando este cálculo, ¿sí? Bien, entonces con 0.87 nos sale una capacidad de, una área efectiva, perdón, de 3.26. Estoy en clases, ¿sí? Y una capacidad nominal de 211.9 kilolibras. Sacando la capacidad de diseño, tendríamos, con el factor de minoración de 0.75 con ruptura, una capacidad de diseño de 158.9, ¿no? Entre ambas capacidades siempre elegimos la menor. Si eligiese la mayor, estaría fallando para fractura, ¿verdad? Elegimos la mayor, que es la que va a gobernar el diseño. Con este escenario, entonces yo lo que hago aplicando el RFD, decíamos que en el límite, en el RFD, que la capacidad es mayor o igual que en este caso la demanda, pero aquí vamos a igualar en el límite, como queremos que se desarrolle la máxima capacidad, es válido decir que PU es igual a nuestra resistencia mínima, en este caso 158.9 kilolibras, ¿verdad? Como está aquí en el ejercicio. Sobre esta base ya de la fuerza que hemos encontrado, que aquí tendremos la fuerza de tensión PU de 158.9 kilolibras, o 159, lo podemos redondear. Procedemos ya a tratar de dimensionar estas soldaduras. Para arrancar necesitamos definir el tamaño de la soldadura. Hay que definir cuánto va a ser. Para esto vamos a validar el tamaño máximo y el tamaño mínimo de la soldadura, ¿sí? Recordemos que en el tamaño mínimo, ya a recordar que es un filete porque estamos traslapando una plancha con otra, es un traslape. Recordar que el tamaño mínimo está gobernado por una tabla que nos da la norma y que dice lo siguiente. Ahorita vamos a revisar. Capítulo J y vamos al tamaño mínimo de las soldaduras en filete, que dice exactamente que para soldaduras hasta un cuarto, el mínimo es 2/16 de pulgada, entre un cuarto y un medio, inclusive 3/16 y así sucesivamente. El espesor de nuestro angular es media pulgada,
es media pulgada. Y del WT, el espesor, ¿cuál es? Le decía en nuestro ejercicio también que era media pulgada. La tabla nos pide colocar el espesor del menor elemento conectado. En este caso, como vamos a media pulgada, iríamos con este criterio de 3/16 de pulgada. Tamaño mínimo, entonces 3/16 de pulgada. Aquí voy a colocar en esta hojita, ¿sí? En el tamaño máximo, recordar que la norma dice, de manera literal, si el espesor conectado, en este caso de este angular, es menor a 1/4 de pulgada, se acepta hasta 1/4 de pulgada, pero si el espesor es mayor o igual a 1/4 de pulgada, es el espesor del elemento y menos 1/16 de pulgada. Entonces, como el espesor es mayor o igual que 1/4, es media pulgada, le voy a restar este valor de norma. Lo que me queda en este caso, haciendo operaciones numéricas, 7/16 de pulgada. Entre 3 y 7 tengo que elegir un tamaño. Podré elegir cualquier tamaño, ¿verdad? Decíamos desde el punto de vista económico, en filetes es más conveniente elegir siempre tamaños menor que 5 porque eso hace que hagamos con una sola pasada nuestra conexión. A partir de 6 en adelante tenemos que hacer 2 pasadas y eso es bastante económico y requiere mucho más gasto incluso en la supervisión de la soldadura. Entonces elegimos, en este caso he elegido el valor máximo de una sola pasada que sería 5/16 de pulgada. Repito, que podría ser 3, podría ser 4, eso va a hacer variar el tamaño del L1 y L2. Elegido 5, ahora procedemos a encontrar el tamaño efectivo, el espesor de la garganta efectiva, T efectivo, que simplemente es el valor de 0.707 por 5/16, porque la falla es acortante. Y con este cálculo encontramos un espesor de la garganta efectiva de 0.221 pulgadas. En cuanto al redondeo, si lo hacen con 2 decimales también no hay problema. Aquí está con 3, o sea que también no hay ningún problema. En cuanto al redondeo, no me hago mucho problema si redondean a 2 decimales o a 3. No hay mucha diferencia en cuanto a la respuesta total del ejercicio, ¿sí? Bien, una vez que ya con la garganta efectiva, tenemos que acordarnos lo siguiente, que la resistencia nominal de la soldadura como tal simplemente es 0.60 el esfuerzo máximo del electrodo en tensión multiplicado por el espesor de la garganta efectiva. Acá no entra la longitud porque la longitud consideramos que es una pulgada, ¿verdad? El cálculo por pulgada. En cuanto al metal base, decíamos es igualmente 0.60 el esfuerzo del metal base multiplicado por el espesor del elemento que estamos conectando. Entonces, de ambas verificaciones voy a elegir la menor capacidad. Esta es la resistencia del metal base, ¿no? Bien, en cuanto al tema de la soldadura, básicamente el tamaño es 5/16. El valor específico para la capacidad de este coeficiente, no, aquí nos olvidamos que era phi, que también entra phi, que para soldaduras es 0.75. Nos tenemos el coeficiente phi multiplicado por 0.6, la resistencia última de nuestro electrodo, que esto es FEXX por si acaso. Y este valor es el espesor de la garganta efectiva. Decíamos este 1 es simplemente la longitud de la soldadura que consideramos una longitud igual a 1 pulgada para efectos de cálculo. En operaciones nos queda 6.96 kilolibras por pulgada lineal de resistencia. Esto para lo que sería soldadura. Usualmente esta es la resistencia que gobierna el diseño. Usualmente de ambas ecuaciones, repito, de la ecuación si quieres A y la ecuación B, siempre A nos sale la menor capacidad. Pero por si acaso vamos a verificar la B, que aquí no está hecho, pero lo vamos a verificar que les parece aquí en este espacio, ¿ya? Este sería entonces A. Aquí vamos con B. Entonces la resistencia del metal base sería 0.60 por, tenemos 50 K6, perdón, 65 K6 que soporta nuestro metal base en esfuerzo último, multiplicado por el espesor del elemento. El espesor del elemento que vamos a conectar es media pulgada. Y también acá por 1 pulgada de longitud. Haciendo operaciones, ¿cuánto nos saldría esta resistencia del metal base? Mejor me colaboran para poder avanzar más rápido. Igual tengo acá mi calculador y vamos a calcular también conmigo. Entonces,
0.6 por 0.65 por 0.5 directamente. 0.6 por 65 por 0.5. Ahora sí. Y nos queda 19.5. Aquí tenemos 19.5. Pero aquí faltaba el coeficiente de minoración, 0.75. Y nos queda 14.62. Entonces aquí vamos a copiar la capacidad de 14.62. Como les decía, usualmente sale mayor esta resistencia a la de nuestra soldadura. ¿Por qué? No es por el material. Aquí tenemos un material más débil que el material de nuestro electrodo, ¿verdad? El 70 que tenemos 65. Es por el espesor de la garganta efectiva. Aquí tenemos el espesor de norma, el cual resta al espesor total del elemento, y además le aplicamos un 0.707 debido a la falla a 45 grados, que es una falla cortante. Mientras que acá en nuestro caso, cogemos directamente lo que sería el espesor del elemento, ¿verdad? Es la diferencia. Entonces, entre los dos elegimos el menor. Aquí vamos a colocar el menor de los dos, la menor capacidad. Y aquí tenemos el valor de PU, que lo hemos encontrado de la menor de las capacidades de incidencia y ruptura. Aquí habíamos hablado de esta fuerza de 158.9. Ahí está, tal cual. Tal vez sea bueno también aquí colocar la fuerza para que sigamos con esta idea y no nos olvidemos, ¿no? Es PU de 158.9 kilolibras. Listo. Entonces la demanda entre la resistencia por pulgada y nos queda en decimales 22.83 pulgadas. Esta es una manera de hacer, ya trabajar con longitud total. Otra manera sería, como les indicaba, agarrar directamente lo que sería la sumatoria de momentos y trabajar con fuerzas. Son dos maneras, ambas son válidas para poder resolver, ¿ya? En este caso, para toda la conexión, para que todo trabaje a tensión, necesitamos 22.83, ¿sí? Este sería como el total que queremos llegar a cubrir, ¿ya? Una primera respuesta. Este sería, si quieres, L1 más L2, algo así, ¿ya? Ahora, para encontrar cuánto vale L1 o L2, hacemos una sumatoria de momentos. Si aplicamos, como aquí indica la resolución, sumatoria de momentos en el punto A, lo que vas a encontrar va a ser la longitud L2. Hagamos la prueba. Entonces, tenemos del punto A la fuerza PU multiplicada por la distancia al centroide de este borde, que sería 1.74 pulgadas. Aquí está. PU por Y barra. Y le vamos a restar lo que sería la fuerza de L2, que está en el sentido contrario. Sería L2 multiplicado por las 5 pulgadas de la longitud de nuestro angular. Entonces, L2 por 5, de 5 por, en este caso, en términos de fuerza, por su equivalente de la fuerza P2. La única incógnita acá es P2 y la despejamos y nos sale 55.3 kilolibras. Esta fuerza la podemos dividir entre la capacidad por pulgada y encontramos esta longitud de 7.95, que sería la longitud exacta matemática de la longitud del cordón L2. Como no podemos colocar con decimales, se redondea, en este caso en unidades inglesas, lo lógico sería redondearle a 8 pulgadas, ¿verdad? Listo. Entonces el remanente, yo lo que podría hacer es agarrar ahora y aplicar la sumatoria de fuerzas, ojo, sumatoria de fuerzas en el eje vertical, si quieres, y decir que PU es igual a P1 más P2, y de aquí despejar cuánto es P1, simplemente, o ya trabajar como alternativa, como está acá, en términos de longitud. O sea, yo requería 22.83, encontré 7.95, cuando me falta 14.88. Si aquí le pusiese 8 en el redondeo, un poquito me va a variar el tema de la excentricidad. Vamos a colocar el valor exacto, tener en decimal y de ahí redondear a lo que sería el valor más constructivo. Haga como haga, igual un poquito me debe variar. Nunca va a coincidir exactamente con este eje, porque para que me coincida yo debería tener los decimales 7.95 y 14.88. Pero con el redondeo tampoco estoy tan lejos y la idea es que estemos cerca y siempre en términos constructivos. Entonces, 15 sería L1 y 8 L2. ¿Es coherente? Vamos a ver. La fuerza PU está más cerca del borde de L1.
Entonces es correcto, L1 tiene que ser mayor que L2 y por tal motivo sí nos sale esta relación. Podemos verificar con una sumatoria de momentos en el eje, en el punto B, para verificar si es que estos valores nos cierran en cuanto a momentos. Pero eso es algo que se lo puede hacer nomás, no hay problema. Ya con L1 y L2 se ha definido, entonces lo que podría hacer en última instancia sería hacer una verificación completa de las capacidades, ya sea de excedencia, en esta excedencia no va a cambiar, sería ruptura en cuanto al coeficiente U, que lo podemos recalcular. Después también calcular lo que sería bloque de cortante, calcular lo que sería las capacidades de tensión de la soldadura y de manera total en base a las longitudes. Y con eso poder tener ya en definitiva nuestro cálculo final de este ejercicio, ¿verdad? Para verificar que L1 y L2 son suficientes para soportar las cargas. Si tuviese, por ejemplo, acá 7 digamos que tengo acá en un decimal, voy a hacer con rojito ya para que se entienda. Si tuviese, por ejemplo, en vez de 7.95, digamos 8.09, digamos, 809, alguien podría tentarse y decir 809 lo puedo redondear y que sea nomás 8, ¿verdad? Pero seguramente que al hacer la verificación va a salirnos mal. El redondeo siempre es hacia arriba, nunca es hacia abajo, siempre a un valor superior, a la mayor resistencia, nunca hacia abajo, jamás. Entonces, con este motivo, es el método que les acabo de explicar para el cálculo de estas soldaduras, ¿no? Quedaría, para la verificación final, quedaría hacer la gráfica ya a escala, ¿no? Entonces quedaría hacer una gráfica como esta, así a escala y tratar de entregar este como un plano constructivo. Obviamente, la verificación por bloque de cortante quedaría como está aquí en esta hoja. Al tener ya el esquema completo de esta conexión, el bloque de cortante, que la ecuación es esta, la que nunca va a cambiar, que sería la combinación área neta, o sea, ruptura, y excedencia del área gruesa con ruptura, siempre considerando que como es tensión simple, aquí tengo la fuerza de tensión para que no nos olvidemos, pues VS siempre va a ser, decíamos, 1, ¿verdad? No es en el caso de vigas que les mostraba con dos filas de conectores. Con este escenario hay que analizar en cuanto a áreas netas y áreas brutas, es la misma longitud que tengo aquí, 15, que tengo 8 pulgadas, simplemente es en el caso del metal del angular, es las 15 pulgadas en áreas a corte, más 8, 15 más 8, y multiplicado por el espesor del angular, que es en este caso un angular de 5 por 3 por media pulgada. Obviamente esa es la media pulgada que voy a verificar para este bloque de cortante. Ahí está, media pulgada, ¿no? Lo propio en el tema de la falla por excedencia, no varía, es decir, es igualmente 15 más 8 por media pulgada, porque no tenemos reducción de ningún hueco. Solo va a variar a que aquí es FU y aquí es FY simplemente. En cuanto a VS, que es 1, decíamos según el tipo de carga, FU de tensión 65 K6 y simplemente ahora el área de la sección transversal. Acá mucho cuidado, el área neta que debería romperse para que esto falla por bloque de cortantes, esta área que estoy aquí dibujando, esta área. Perpendicular a la fuerza, que va a ser el tamaño del ala multiplicado por el espesor del ala, que es media pulgada, tal cual, ¿verdad? No entra el ala que está por afuera, porque eso no tiene que fallar, no tiene que romperse, simplemente lo que va a resistir es este pedazo, el resto está suelto, no está conectado con esta plancha, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 5 por 1 medio y por tal motivo las resistencias de la parte izquierda nos sale 611, de la parte derecha nos sale 507, elegimos el menor 507 y multiplicando por el valor phi de 0.75 nos queda una capacidad de 380.6, ¿verdad? Que en este caso es mucho mayor que la fuerza PU, por tanto está cumpliendo nuestra conexión. Si nos fallase, podríamos optar para alargar un poquito, ya sea el 15 y 8, para ganar más áreas acortante, porque el área neta en tensión nunca va a cambiar, es el mismo angular, su mismo ancho, ¿cierto? Obviamente si yo aumento 15 y 8 no lo voy a hacer hacia la ligera, debería seguir la proporción para tener la sumatoria de momentos, como se hizo acá, prácticamente que cierre en 0, 0, ¿verdad? Si es que aumenta.
podría que en el examen yo les podría dar una conexión con algunos datos que les cumpla bien en lo que sería excedencia, fractura y también en lo referido al corte de las soldaduras, pero que les falle por bloque de cortante, como en este ejercicio, pero que les falle, que no sea mayor, que sea menor. Lo que quedaría ahí para corregir esta conexión sería aumentar L1 y aumentar L2, pero el aumento no puede ser así a ojo, tendría que ser necesariamente en términos de que la sumatoria de momentos en el punto A o en el punto B equilibre con la fuerza actuante. Esa es la única digamos, salida lógica para que se mantenga ese equilibrio o ese balance. ¿Se dan cuenta? Por lo general, para las soldaduras no ocurre eso. Usualmente el bloque de cortante también soporta muy bien y no tiene problemas, pero podría haber algún caso especial, ¿no? Podría haber. Bien, en el caso de esta conexión para armadura, hay que aclarar también algo, ¿no? Hay que notar algo. Y aquí lo voy a marcar con un colorcito diferente, con un color naranja, ¿sí? Este tipo de unión, y tal vez sea bueno que mejor lo lleve a otra hojita, ¿sí? Para que les explique mejor. Voy a hacer una captura. Lo voy a hacer de esta manera para que se entienda mejor. Esto es un nudo de una armadura ya. De hecho que las armaduras, si bien se entregan una vista general completa de las escuadrillas o las secciones, en este caso de acero, que se elijan, en cuanto a cada conexión, cada nudo, lo tenemos que acotar, ¿sí? Entonces seguramente con un diseño realizado para cada una de las diagonales, como está acá, se define cuánto vale L1, se define cuánto vale L2, ¿sí? Lo propio para este angular, definiré cuánto vale esta longitud de conexión y cuánto vale esta, igual en función a las cargas para que se equilibre en este nudo, ya sea de compresión o tensión, no importa. Y lo que yo tendría que hacer es lo siguiente, tratar de montar, tratar de un color verde, tratar de montar los centroides de los elementos, por ejemplo. Este es el eje del centroide del perfil y de las soldaduras de este elemento. De la diagonal de la izquierda, con otro color azul, ¿vale? Este es el centroide, ¿sí? Según la gráfica, a escala obviamente, de nuestro elemento. Ambas líneas chocan en este punto que está aquí. Aquí están chocando, en este punto. Pondré con un color diferente, un color distinto. Acá. Ahí están chocando, ¿verdad? En este puntito. Hay que procurar que ese punto geométrico también coincida con este eje también de nuestro perfil T. Solo así va a valer la suposición de agarrar una armadura, por ejemplo, como esta. Estoy esquematizando así de esta manera. Supongamos que sea esta armadura la que estamos diseñando, ya, con ciertos apoyos. Suponer que sea esta la unión que estamos revisando. Y obviamente todo debe coincidir en un nudo, que le puedo llamar ahí nudo 3, digamos, ¿no? Nudo 4, como yo quiera, ¿no? Entonces este nudo 3 debe coincidir, y para que valga el modelo matemático que yo he realizado, tienen que coincidir las líneas de los ejes de los perfiles, tal como está aquí puesto. Y eso se lo hace de manera gráfica, ¿no? Eso se lo pasa desde AutoCAD. Tengo los perfiles, tengo este angular, cuánto es su dimensión, también tengo este otro angular, puede ser diferente. Y aquí ir acomodando cosa de que las líneas de los ejes de los perfiles choquen y justamente no tengan una excentricidad referido a la línea de acción del perfil de abajo, que en este caso no es un angular, es un perfil doblete, ¿verdad? También podría ser un perfil doble angular, ¿no? Como tú quieras. Entonces, eso es importantísimo. Ya sea con soldadura, y usamos también pernos, en las soldaduras también, yo debo colocar la línea de pernos o el eje de los pernos justamente sobre esta línea, ¿no? Si tengo una sola fila, entonces colocaremos de esta manera, ¿no? Cosa de que la línea de los pernos, su eje también coincide con el del perfil y también se monte sobre
sobre esta conexión, tal como está así, ¿no? Como le estoy mostrando. Si de esa manera podría estar seguro de que no tengo excentricidad. A veces no se puede, a veces por la densidad de los perfiles, supongamos que tengamos otro perfil por aquí arriba así en vertical, y aquí requiere un espacio para poder colocarlo así en vertical, puede que no me permita estar justamente en este punto, o sea, que no coincida justamente en este punto, tenga que un poquito recorrer, mover y tenga una excentricidad, pero tiene que ser la menor posible, y en lo posible justamente geométricamente a tratar de acomodar esto en AutoCAD, por ejemplo, para que nos coincida lo más cerca que se pueda el punto de acción de la carga. Eso como una recomendación que se puede hacer en cuanto al tipo de diseños. Como también podríamos variar este angular que está de este lado, podríamos también colocarlo en este lado, o sea, al lado contrario, ¿verdad? Se ha visto así la alita por acá, con la finalidad de mover este eje y que se venga por acá abajo para tratar de aproximar al otro miembro. O sea, eso es un poco libre a la hora de hacer el diseño. La idea es que los ejes, ya sea si es empernado y si es soldado, que los ejes de la fuerza coincidan en un solo punto. Esa es la idea. Y eso se lo hace de manera geométrica, ¿no? Hay que ir haciendo varias pruebitas hasta que nos quede, evidentemente, sea lo mejor que se pueda hacer, ¿verdad? Eso para un proyecto ya con conexiones empernadas o soldadas, como les digo. De ahí viene la importancia de ir definiendo esto. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio que hemos hecho? ¿Hemos revisado? ¿O quedó todo claro? ¿Todo claro? Sí, Ya, ahora aquí era haciendo. Si bien este era un poco más difícil, aquí tenemos otro ejercicio. Aquí otro ejercicio bastante interesante, ¿ya? En este ejercicio es un angular que no está, digamos, con una inclinación, está de manera horizontal. Es un angular de 6 por 4 por 3 octavos, la tensión simple, y nos pide el ejercicio justamente hacer este diseño, ¿ya? Vamos a leer bien. Notar que este angular, como dice el ejercicio, es un filete, que es un traslape entre plancha y plancha. Nos pide que nos da como dato que PU vale 150 kilolibras, este valor de la tensión. Nos dice que la placa de unión es adecuada, así que hay que asumir que esta placa de unión que está colocada aquí con color amarillo está bien diseñada, no tiene problemas alguno de resistencia. Y solo nos pide hacer la verificación de la conexión de este ángulo 6 por 4 por 3 octavos con esta configuración. Nos dice que el acero también es RAD 50, el electrodo 70XX, que ya hemos visto que es un electrodo que cumple las condiciones. Y una condición, que la voy a marcar con otro color para que se note mejor. Dice, la soldadura debe estar en todo el perímetro del traslape. O sea, tienes que generar una soldadura. Déjenme marcar con un color rojito, tal vez, que tenga esta configuración. ¿Será que eso está correcto? A ver, voy a tratar de dibujar. ¿Será que lo que voy a dibujar ahorita está correcto o no? A ver, digamos que esto que voy a dibujar. Soldadura por acá. Soldadura por acá. Soldadura por acá. ¿Esto es correcto? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Es correcto o no? No, no, Inge, tiene que ser todo el traslape. Está todo el traslape, está aquí, pues. Ahí está todo, está girando. La longitud de arriba debería de ser más corta que la de abajo, ya que el ala de abajo Correcto. es más Aquí, cercana al centro. aquí en la gráfica no está tan bien, ¿no? Realmente del angular, su centro está por acá. Ahí está el centro del angular. Ah, entonces la fuerza PU realmente viene por aquí. PU, PU. Esta imagen de ahí arriba no está tan buena. Un poco puede confundir al estudiante. Y evidentemente, como dice su compañero, el cordón inferior tiene que ser más largo que el superior para que se monte tanto el centroide de la desoladura como el de la fuerza se coincidan en el mismo eje. Esa es la idea. Le puedo llamar, si quiero aquí, L1, L2
y L3 si quiero, o como yo lo desee. ¿Se dan cuenta? Así nomás es. La diferencia con otro ejercicio es que tengo un cordón transversal, nada más. Lo otro se mantiene constante, ¿sí? Bien, pues, entonces hay que hacer. Esto es una tarea que hay que hacer. Entonces, en este momento, les vamos a dar unos 15 minutos para encontrar L1, L2 y L3. Es 15 minutos un trabajo de clase, que ahora me tienen que entregar. Lo pueden hacer en Mathcad, en hojita, a mano, como ustedes deseen. La idea es que quiero el detalle acotado, obviamente, de L1, L2 y L3 con la simbología que ustedes ya conocen, la simbología que hemos llevado en este capítulo, ¿sí? Ahí están todos los datos, ahí tenemos la fuerza, ahí tenemos el electrodo, tenemos todo. Entonces, 15 minutos. Voy a controlar a partir de ahora los 15 minutos para poder hacer, ¿sí? Adelante, por favor. 15 minutos. Para poder ejecutar. Adelante, chicos, por favor, a trabajar. Muy bien. Cualquier duda, por favor, me pueden preguntar ahora también. ¿O queda todo claro? Bien. Voy a poner una pequeña pausa entre la grabación para que ustedes hagan el ejercicio y luego los voy a volver a seguir grabando, ¿ya? Muy bien. Acabó el tiempo para poder revisar. Favor del curso, ¿quiénes han podido acabar de definir las longitudes de los cordones? ¿Alguien ha podido acabar? Alejandra, Alejandro, Alex, Arnold, Claudio, Daniel, Eddie. Favor. Luis Fernando, a ver, pues, ¿tienes ahorita cómo compartirnos pantalla de tu hojita, tal vez? Sí, ingeniero. Adelante, entonces. Dale, verde también. Y aquí, sí, ingeniero. He definido nomás, está empezando las capacidades, pero todavía no había acabado. Solamente las longitudes nomás he ido. Por eso, está bien, vámonos a un principio. ¿Cómo lo has hecho? ¿Ves? Date un principio. Explicar. Ya, ingeniero, bueno, he sacado los datos primeramente, ¿no? Y luego la demanda ya estaba de dato. Espera, antes de que te corres tan rapidito, a ver. Ahí veo en tu imagen, dice LW2 igual a L1, dice, ¿no ve? Lo he llamado lado largo, es su lado largo del angular, 6 pulgadas. Y ya estoy definiendo a las longitudes de soldaduras como L sub W, y como lo he llamado de esta manera, L sub 1 y L sub 2, Ajá. por eso he nombrado
W sub 2. Ya. Y este, sí. En tu Y como imagen, ya está en tu de imagen, datos, claro, en tu imagen, quiero para entender, para que todos entiendan, es la longitud transversal a la fuerza, ¿sí? sí, sí. ¿Por qué 6 pulgadas, pues? La angular es datos 6 pulgadas. Y ya, pero hay dos maneras de conectar, ¿no? Del lado corto o del lado largo, o sea, podría valer esos 6 o podría valer 4, ¿verdad? Ah, sí, ingeniero, bueno, lo he supuesto directamente que era de 6, Ya. porque eso sería lo más recomendable. Ah, ¿Por pero qué? sí tiene menos, no pierde mucha área neta para el caso de área neta efectiva. Exactamente. Calculo de área neta efectiva, no va a perder mucha área. Exactamente, Y hemos dicho conexiones de elementos o de miembros que no tengan conectados todos los elementos con soldadura open, ¿no? Siempre es mejor conectar el lado largo. Está correcto, está muy bien tu criterio. Yo he hecho lo mismo, perfecto. Entonces, le has llamado L2, muy bien. Adelante, entonces. ya, está bien, ingeniero. Bueno, luego verificación de las conexiones para ver sus tamaños mínimos, ¿no? Es el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Yo he adoptado 5/16. Este tamaño mínimo es de la norma, ¿no? Correcto. Y este tamaño máximo solamente es del espesor de la placa, bueno, en este caso del angular. Ya. Necesitarlo un 16 y este sería. Pero Y ¿cuál es su este equivalente? Ahí está bien, pero ¿cuál es su equivalente de 0.313 de tamaño máximo? ¿Cuál es su equivalente para no equivocarse? Ya. A ver, su equivalente, no lo he dicho. Multiplicar por 16. Pues. Ya. Punto 313 por 16. Sí. Me sale 626 sobre 25. No, sale 5. 5 sale. Sí, ¿se ve? Claro, a ver, 0.313 por 16 sale 5. A ver. 0.313 por 16, así, ¿verdad? Claro, pues. ¿Lo ves? 5. Sí. Ya. Entonces, 5 sobre 16, ¿verdad? correcto. Entonces tienes 5 y tienes 3. Tú eliges si quieres 3, 4 o 5. Me parece que 5 está bien porque es una sola pasada y vas a tener la menor traslado posible. ¿Está bien? 5. Sí, justo lo que acaba de decir hace un momento, por eso tomé 5/16. Sí, solamente como consejo, Luis, siempre hay que tratar de colocar en ese múltiplo porque a veces al ver los decimales podemos equivocarnos y poner un tamaño más grande del permitido y estamos fregados ahí, ¿no? Eso es. Bueno, sí, yo lo comprobé simplemente haciendo 5/16 y vi ya. que era un Con poquito decimales, aquí. ¿no? También, es otra manera de hacer, está bien. Sí. Adelante, sigue adelante. Y bueno, esto me cumplía, tomé eso, me cumplía correctamente, es una prueba nomás para que ya sea automático. Y bueno, sí tenía un ejercicio similar a esto, por eso fui jalando nomás. Ya, Y es sobre la longitud efectiva lo que explicó, para ver cuánto de longitud tengo para jugar en mi longitud de soldadura. He probado el longitud W2, pero me ha salido correcto, así que esto no es tan importante. pero está bien, el tamaño mínimo, pero lo que sí es importante es el mínimo. No puede haber menor de 1.25, ¿no ve? Sí, sí, ingeniero, esto es otra cosa ya. Correcto, ya, sigue adelante. Ahora, para el diseño de los cordones de la soldadura, primero, como ya tenía la longitud de la soldadura para la parte transversal, ya podía calcular directamente su capacidad así de diseño, y eso es lo que hice. Ya, Y en esta este fórmula caso, que nos has indicó usado la la- fórmula considerando el ángulo tip. Está sí. siendo vos más exacto en el cálculo, ¿no ve? Mucha gente, Sí. y me incluyo, nunca hacemos esto y utilizamos solamente 0,6F, pero lo más correcto es usar siempre el ángulo. Está perfecto, muy bien. Ya, está bien, ingeniero. Y luego hice el tema que dijo de isostática, ¿no? Es simultáneo de momentos en la parte inferior del angular, coloqué como una ecuación directamente para calcular la incógnita que sería, en este caso, X, lo que lo llamar, y luego he puesto directamente calcular P sub 3. Ya, En sí, P sub 3 sería de mi gráfica la fuerza que está actuando en esta parte. has tomado simultáneos momentos en qué punto, en el punto del En angular en la parte inferior, aquí ya, abajo. perfecto. En la siguiente tal vez sea bueno que le pongas, si haces tu examen a mano, que le pongas el puntito, ¿no? El punto A, pero dice en el lado inferior del angular, también está bien, está Sí, correcto. la parte inferior del angular. Ya, Luego ya podía calcular la fuerza que está actuando en la parte superior de mi angular. Esta es la fuerza y por sumatoria de fuerzas en el eje X podía calcular la otra fuerza que está actuando en la parte inferior del angular, P1. ya. Y obviamente ya tenía ya todas las fuerzas y eso me cumplía lo que es el PU. Ahora,
ambos tienen, bueno, tanto como la longitud superior e inferior tienen la misma capacidad, bueno, la misma capacidad por pulgada, diría, porque ambos están en la parte, de horizontal, de banda horizontal. Ambos tienen la misma capacidad. Esto ya no era tanto, si me acabo de dar cuenta, ya no era tan necesario. Directamente, ambos eran lo mismo. Y simplemente lo dividí. Como ya tenía la fuerza que está actuando en P3, lo dividí por su capacidad por pulgada y ya me dio la parte superior, la longitud de soldadura sería 2.433 Pero y tienes que dividir. sí, eso no hice todavía, ingeniero. Ya. ¿Y Deberías cuánto le trabajar. pondrías ahí? ¿Cuánto le vas a poner ahí en el L3? Mm, Tal vez sería colocarlo 2.5 y ya esto ya es un poco complicado. Hay que manejar términos, ¿cómo se dice? Múltiplos de un octavo, mi ingeniero. Múltiplos de un 16. No, 16. Sí, A ver, ¿cómo colocaría? No, no hice eso todavía, pero así de ya. manera directa tal vez sería colocarlo 2.5 esto y esto 10.5. Tal vez de Mucho sería, manera. pero no, si es 10.5, mucho te vas a alejar y vamos, va a haber una excentricidad, ¿no ves? Es muy Sí, mucho. Ya, mira, Luis Fernando, has hecho un trabajo excelente. Está perfecto todo lo que acabo de ver. Ahora yo voy a compartir mi solución y contigo vamos a comparar. Ya quiero que tú hagas tu planilla. Yo a mí voy a mostrarles, que ahorita acabo de hacer, para comparar. Hay una diferencia. Yo no he tomado en cuenta el ángulo y tú has hecho sí, eso que está mucho mejor que lo que yo he hecho. Pero vamos a comparar la diferencia, ¿ya? ya Entonces, sé. ya, ahora yo comparto pantalla. Gracias por ayudarme. Y van a ver lo que yo he hecho. Yo he hecho lo mismo que dice su compañero. He cogido la planilla de la anterior clase y me ha servido como base para hacer rápido esto, ¿no? Ahí tengo la pregunta, ahí tengo el electrodo, el metal base que no variaba. El angular le he puesto como W, le he puesto este ancho de la conexión, del traslape, el espesor de este angular, el área que he sacado del catálogo, X barra y E barra de catálogo, ¿verdad? Todavía no sé qué será X barra y E barra, ahorita voy a ver de una gráfica. También aquí podemos colocar un espacio y colocar una gráfica, ¿no? Pero yo lo he hecho después. La demanda automático, 150 kilolibras, ya está con el combo RFD. De ahí el tamaño del filete, he cogido el tamaño mínimo, como tengo el espesor de mi angular 0.375. Esto en términos de decimal es entre un cuarto que es 0.25 a un medio que es 0.5, está ahí justo este valor. El tamaño mínimo es 3.16, un poco más grande lo voy a hacer. Entonces he elegido el tamaño mínimo 3.16. El tamaño máximo, como su compañero, he hecho esta pregunta, este if, y me ha salido 0.303. Evidentemente esto para tener una idea, para comparar, le multiplico por 16 y sale 5. Entonces sería 5 16avos. De 3 y 5, casualmente hemos coincidido con un compañero y yo elegí 5. Si elegían 4 o 3, también estaba bien. ¿Cuál es mejor? Todos son buenos. La idea es tener algo más económico y seguramente al hacer la comparación ya en costos, ahí no podríamos decir cuál es mejor, ¿no? Yo tomo el límite de 5.16, como les acabo de decir. Luego de esto, en vez de verificar longitudes, como tenía que hacer ya el tema del cálculo de la capacidad, he ido y he encontrado la capacidad de la pulgada soldadura. Acá, como podrán notar, he hecho un cálculo, que he considerado 0.6 FXX. Su compañero ha hecho un cálculo para la soldadura transversal y otro para la longitudinal. También es válido y vamos a ver lo que nos sale de diferencia. Ya vamos a ver. Yo estoy siendo un poco conservador, ¿verdad? Con 42 KSI. En este caso, la resistencia por pulgada, y con el valor phi, me sale 6.96. Del metal base, que también hay que hacer, me ha salido incidencia 11.25 y en ruptura o fractura 10. Obviamente entre estas, en el menor es 6.96, que es el valor que he utilizado para todos mis cálculos. Hasta ahí creo que todos estamos igual o estamos parecidos, solo su compañero ha tenido digamos, su aporte de que he hecho este cálculo tanto para soldaduras longitudinales como para las transversales, que es distinto, ¿verdad? Posteriormente, ya yo aplico la condición LRFD, ¿ya? En este caso, para el LRFD, el total de la carga lo divido entre la capacidad por pulgada. Yo he hecho el total, ¿no? Su compañero lo ha hecho por partes. Yo en este caso del total me ha salido 21.53, que sería toda la longitud, ¿no? Yo lo he numerado de esta manera. El E1 le he puesto abajo, el E2 al lateral y el E3 arriba. Si tú le has puesto diferente, no hay ningún problema. Son solamente el tema de la nomenclatura. Ahora,
Al igual que su compañero, yo he conectado del lado largo. Podemos conectar también del lado de 4 pulgadas, pero obviamente para lo que es ruptura de la neta, nos conviene conectar siempre del lado grande para tener una mayor resistencia. Entonces, 6 pulgadas de catálogo, el Y barra es 1.93, lo copié arriba, ¿se acuerdan? Pero para saber si aquí era Y barra, he sacado esta imagen. Esta imagen está aquí en el manual. Está en el manual AISC. Pero nos sirve para interpretar qué es cada, en este caso, simbología que sacamos de las tablas. Entonces, Y barra es la distancia entre el borde del lado corto al centroide y X barra es del lado largo al centroide. Como yo quiero conectar del lado largo, o sea, me estoy fijando justamente en este sector, aquí, aquí en este lado largo, entonces del borde de este angular de acá, de este punto A si quieres, hacia arriba, tenemos Y barra, está aquí, son las 6 pulgadas, aquí está, perdón, los 1.93, perdón, que es Y barra. Y hacia arriba es el saldo, que sería el total de 6 menos este Y barra, que me sale 4.07, ¿verdad? Así como está ahorita. Bien, con esta idea, entonces L1 más L2 más L3 es 21.53, que está aquí. Que le he puesto como número, le puede poner como variable, ¿no? L2 sé que es 6 pulgadas, es dato del ejercicio, porque es en el perímetro, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es la capacidad que absorbe L2? Es simplemente la longitud por esta resistencia por pulgada. Ojo que aquí yo he tomado en cuenta la misma resistencia para todas las longitudes. Su compañero que tiene un valor distinto, ¿verdad? Además salió que P2 absorbe 41.75 kilolibras. Su compañero seguramente tiene un valor un poquito más grande porque su phi n es mayor. Posteriormente he hecho sumatoria de momentos. Podría ser en el punto A, en el punto B, donde yo quiera. Voy a elegir el punto B. Entonces decimos lo siguiente. P1, que es esta fuerza, multiplicado por este 6, que sería el ancho del angular, más P2 por 3 pulgadas, que es la mitad de este eje, se iguala a la fuerza total PU multiplicado por esta distancia de Y barra. A ver, ¿dónde está Y barra? Ah, aquí me he equivocado, ¿no? Esto no es Y barra, fíjense. Del punto B a este eje no es Y barra. ¿Cuánto es a este eje? Es 6 menos Y barra. Ah, aquí me he equivocado. Entonces aquí vamos a cambiar. Esto sería 6 menos Y barra. Su compañero lo que ha hecho es aplicar directamente la ecuación, ¿no? Directamente para que salga para un mismo consejo para no equivocarse por partecitas. Ya programaditos lo pueden afinar y que todo lo calcule automático. También lo pueden hacer. Yo lo he hecho así manualcito. De aquí, ¿qué es lo que tengo como dato? Tengo P2, que lo he calculado en el paso anterior. PU, que es un dato del ejercicio. Y E barra, que también es un dato del ejercicio. Tengo todo para calcular PU. P1 despejamos, sería PU por estas llaves, que lo voy a copiar así, de esta manera. Así. Menos P2 por 3, que va a restar entre 6 pulgadas. Ahora cambia y me sale, ¿cuánto? Este Y barra no me está calculando. Ah, ya. Es que Y barra lo he puesto, si se dan cuenta, casi en unidades. Eso tiene que ser pulgadas. Y ahora tiene que dar 80.871 kilolibras. Ya tengo P2, ya tengo P1. Si lo convierto a P1 a longitud, me sale una longitud de 11.62, ¿verdad? Redondeando este 11.62, acá 11.7 tal vez no sea bueno colocar, entonces voy a ir a buscar múltiplos. ¿Cómo hago de lo de los múltiplos? Entonces puedo agarrar mi calculadora para mostrarles y vamos a ir viendo. Si yo sé que 0.62 es mayor que 0.50, ¿verdad? Entonces voy a ir sumando en base a eso, digamos, 0.5, en este caso, más un 16avo, más 1 entre 16. ¿Cuánto nos queda? 0.56, ya tengo 0.62, entonces aquí voy a cambiar y le pondremos 3 16avos para ver lo que nos sale, ¿verdad? Ay, ¿qué pasa con esto? Ahora sí. Con 3, 0.68. Con 2, vamos a ver si nos sale. Y no nos sale, ¿no? Nos sale cabalito. Entonces sería más 2 16avos, ¿no? Entonces un medio más 2 16avos. Entonces aquí voy a colocar 11 pulgadas
o si digamos 11 más, ¿en cuánto sería esto? Un medio más, sería 9/16, sería esto. Vamos a ver cuánto nos sale aquí. No nos sale, más 10 entonces, y ahí nos tendría que salir, ¿verdad? Todo esto obviamente va a tener que ser unidad de longitud en pulgadas. Así lo podrían hacer. El flexo norteamericano viene en múltiplo de un 16avo, entonces les va a salir así, correcto, como les acabo de mostrar ahorita. Que lo redondeemos a algo muy superior, por ejemplo, a 11 a 12 diremos, es mucha diferencia ya, ¿no? Tendría que corroborar que no nos falle el otro cordón para que nos dé la sumatoria de momentos. Prefiero yo hacerlo así lo más cercano posible. Probablemente en el proyecto que hagan o el examen, todo les va a dar en milímetro o en centímetro, y en centímetros es fácil, ¿no? Lo redondeo a un número entero. Ya tengo L1, ya tengo L2, entonces ¿qué me quedaría? Simplemente L3. ¿L3 qué es? L3 es simplemente el total, y mejor esto lo voy a cambiar de variable, yo le he llamado LWE, esto sí lo voy a cambiar, todo esto así mejor, se ve mucho mejor, aquí también lo voy a cambiar, ya, menos L1 menos L2, me sale 3.928, entonces L3, que es la parte que está arriba, lo tenemos que redondear a múltiplo, ¿verdad? 3.9, aquí puede ser 4, que con 4 pulgadas, oye, estamos igual bajándole poquito, 4 pulgadas, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Listo, entonces tengo 4, 11.62, que es 11 más 10 16avos, y L2 es 6. ¿Tú cuánto tienes, Luis? ¿Cuál? Ella los redondea, ingeniero, la longitud de arriba me ha salido 2.375 y la longitud de abajo 10.125. Ya. Claro, ¿Por qué te sale tan un poco menos que de mí? Porque seguramente que de vos, tu valor P2, ¿cuánto es de vos, tu P2? De aquí de la soldadura esta transversal, ¿cuánto sale? El P2 me sale 62.636. Porque phi RN de vos es mayor, ¿no ves? ¿Cuánto es tu phi RN? Mi phi RN, a ver, ¿dónde está mi phi RN? Bueno, ese directamente lo he considerado P2, ingeniero, de diseño ya, ¿no? Por eso, este valor, ¿cuánto salió? Es que de mí es 696, porque yo he hecho con la ecuación considerando simplemente 0.6 el esfuerzo del electrodo. Para ese caso, como tenemos 90 grados, hay que calcular con esta expresión que les di en la anterior clase, con esta que está acá. Para 90 grados es por 1.50, ¿verdad? Entonces, si hacemos este para 1.50, y podría agarrar, ¿qué les parece? Aquí lo corregiré ya, para que no se salga igual a vos y a mí, no se tenga que variar. Por unos 50, aquí voy a agarrar, y esto por 1.50, aquí lo voy a agarrar, ¿ya? Como es transversal la soldadura, aquí por unos 50, aquí pondré. Ahí debería ser, ¿verdad? Ahora nos coincide. ¿Sí no ve? Sí, ingeniero, 62.636, justo igualito. Ahora, mi despeje de P1 me sale poquito menos, sale 70. Ahora me sale 10.12. Ahora 10.12 obviamente al hacer el redondeo va a cambiar. Entonces 10 más 1, 16. Vamos a ver cuánto nos sale ya. 10 más 1, 16. Obviamente que no vamos a salir. Con 3, 10.188. Sería este, ¿no? Pero con 2 nos estaría fallando seguramente. Ahí nos cumple. 10 más 2, 16avos. Y L3 nos saldría esta vez, que sería un poquito, ¿no? Ya no sería 4. ¿Tú tienes cuánto ahorita? Tu L3, la longitud de arriba, ¿cuánto sale? ¿Cómo tienes? ¿El de arriba? Ingeniero, me sale el de arriba 2.433. ¿Por qué? A ver, fíjate. Yo tengo 6. Yo tengo aquí 10.125. Y aquí tengo 4. Ah, ya. Es que todo lo que has hecho es considerando este 1.5. Aquí también, mi fórmula estaría bien si todas las longitudes y todas las resistencias phi RN serían las mismas. En el transversal es por 1.5, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es hacer una conversión. Lo que tendría que hacer es, para tomar en cuenta esta fórmula, de hecho que no podría ser esta suma tal como está ahorita.
lo que debería hacer es cuál la capacidad de P3, ¿verdad? Entonces, como su compañero, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Esto voy a mover ya, abajito. Esto lo voy a volver a recoger aquí. Y debería ser esta misma fórmula aplicando lo que sería P3. Entonces, L3 sería aquí P3 entre phi N. L3 es longitudinal, así que no hay ninguna corrección que hacer. P3, que nos está pidiendo aquí el cálculo, ¿cómo lo encuentro? Y al igual que en este caso, podría ser una sumatoria de momentos que yo puedo aplicar en el punto A, una sumatoria de fuerzas, que creo que es lo más fácil, ¿no? Entonces podría hacer así y decir la siguiente, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, voy a poner ya, el eje horizontal, igual a 0. Y con esta expresión puedo decir lo siguiente. Puedo decir que P1 más P2 más P3, así como estoy colocándole, es igual a PU. De aquí despejando, voy a obtener justamente el valor de P3. Entonces P3 sería PU, que es dato del ejercicio, menos P1 menos P2. P1 lo tengo exactamente de esta ecuación, ¿verdad? Esto en kilolibras. Lo que no estoy haciendo, Luis, por si acaso, es coger el valor de P1 con el valor redondeado. No estoy haciendo eso. Estoy cogiendo con el valor original, que el original de cálculo era ese 70.432, por si acaso. Si escojo este, me va a variar. Preferible es tomar en cuenta el valor original y de ahí redondear. ¿Te das cuenta? Ya tengo este valor de 16, ya tengo P3, 2.43. ¿Ves? Ahí marca la diferencia. ¿Por qué? Repito, la diferencia es que yo con esta fórmula planteada tomaré en cuenta que todos los cordones aguantan este phi N nomás, pero el transversal es por unos 50. Entonces ahora sí estamos corrigiendo. Listo, entonces me saldría ahí como que 2.5 podría tomar, ¿no? 2.5 podría ser. ¿Sí? 2.5, 10.125 y 6, obviamente. ¿Tú tienes igual? Sí, ingeniero, pero los redondeé a 2. Bueno, sí, a 2.5. Ya. Perfecto. Entonces ahí está. ¿Qué habría que hacer ahora? Ahí tenemos los cordones, sus longitudes definidas. ¿Qué habría que hacer? Entonces habría que hacer la verificación. Excedencia, ruptura, bloque de cortante. Evidentemente esto sigue todavía como el ejercicio anterior y habría que acabarlo de esa manera. Pero eso ustedes lo hacen y ya lo conocen, ¿no? No hay mucho problema en eso, ya lo hemos hecho, entonces solo es ir ajustando, ¿sí? En cuanto al cálculo de las longitudes, ¿hay alguna pregunta que tengamos aquí en el curso? ¿O duda que tengamos? ¿Todo claro esta parte? ¿Se entiende? Es fácil, ¿no? No hay mucho problema, ¿no? Ya. Por si acaso, el que haya hecho con el lado de 4, no con el de 6, si así estaba la pregunta, no había mucho problema, a no ser que en ruptura nos falle este angular para los 150. Si es así, tú me dices, el perfil, el angular no soporta, yo te pongo mal. Porque de seguro, volcándolo al lado de 6, aguanta. Como dice el compañero, en el valor de U está la diferencia. Ahí está la diferencia, en el valor de U. Ya, hay mucho cuidado. ¿Por qué va a variar en este caso del angular? Recordemos que aquí tenemos la tabla de 3.1. Está la tabla de 3.1. Aquí. Y en la tabla de 3.1, al aplicar este caso 4, que es para soldaduras, el caso 4 no aplicaría porque aquí solo para soldaduras longitudinales. Como tenemos en todo el perímetro, ya no aplica este caso, ni el caso 3 ni el caso 4, aplicaría el caso 2. Entonces para X basa de la soldadura, que es del lugar donde se apoya hacia adentro, este X barra, en un caso voy a tomar el valor de 0.933. En otro caso voy a tomar el valor de 1.93, ¿verdad? Si lo uno del lado largo
es el lado de 6 pulgadas. La unión es, justo en el lado largo, ¿verdad? Como dice la norma, aquí sería el lado largo. Y desde ahí, ¿cuál es el valor que tomaría? Vamos a revisar en esta imagen muy clarito. Si conecto de este lado largo hacia adentro, ¿cuál sería? X bar. Tomaría este valorcito de 0.933, que es más chiquito que el de 1.93, que si lo vuelco el perfil. Ahí hay diferencia en el cálculo de U, ¿verdad? Una gran diferencia en el cálculo de U. En cuanto a la longitud L, como tengo referencia, L será nomás el promedio entre L1 y L3. Aquí podríamos hacer tal vez eso para tratar de amasar esto, ¿ya? Trataremos de explicar esa parte para que se entienda bien, para que no nos quede suelto. Igual estamos, y como eso vamos a ver en el examen, nos puede tal vez confundir, ¿ya? En cuanto al área, esto lo voy a quitar. Era A nomás, mi nomenclatura que le he copiado así. En cuanto a ruptura, esa es la ecuación de cálculo, coeficiente. El área igual que el área neta, no hay perforaciones, ¿verdad? Y en cuanto al caso que yo voy a aplicar, esto lo voy a bajar aquí. Y es el caso, decíamos, 2. No es el caso 4, ¿ya? Caso 2. Para el caso 2, lo que aplica no es esto, sino que aplica simplemente esta ecuación que está aquí. Esto es. Entonces, este valor de L es el promedio. En mi caso yo le he llamado L1 y L3. Entonces sería acá que L es L1 más L3. Así sería, promedio. Y el valor de mi tamaño, que yo voy a elegir, o X barra, es el X barra justamente del perfil, porque lo coloco del lado largo, entonces aquí voy a colocar X, tal vez aquí no le pondremos, para no confundir la nomenclatura, X le pondremos nomás así. Yo le puse como X barra aquí arribita. Así le puse, ¿no? Entonces aquí vamos a copiar eso. Ahí está. Listo. Aplicando la fórmula ahora, esta misma, y le vamos a reemplazar. Tendría 0.852, que es un valor coherente. Si eso es la conexión del lado largo. Si conectaría del lado corto, esto cambiaría. Y sería Y barra. Sería Y barra. Vamos a comparar lo que nos saldría, ¿ya? De 0.852 ahora a 0.79. O sea, estás bajando para más de un 15% a la resistencia al área, ¿no? O sea, es un valor, una reducción significativa. Por ese motivo que es mejor conectar del lado largo. Fíjate, del lado corto, ¿cuánto es la resistencia? 122. No cumple, no resiste, no aguanta. Si es del lado corto, porque el PU, ¿cuánto era? 158, ¿no? El PU era 150, ya no cumple. Así es del lado largo. Si es del lado largo. 149.976. Pucha, realmente esto es redondeado a 150, ¿no? Yo podría aceptar esto. De que esto redondeado a 2 decimales. A ver, vamos a ver si nos sale con 2 decimales. Mucha coincidencia, ¿no? 149, prácticamente 150. Yo podría aceptar este valor. Caso contrario, ¿qué podríamos hacer para conseguir 150? ¿Qué haríamos, Luis, para que nos cumpla? ¿Qué se puede hacer? Aumentar las soldaduras, ingeniero, proporcionalmente, claro, tanto de abajo y bueno, en esta situación. Exactamente. Como estamos al filo de la navaja, la única manera para que esta fórmula aumente, X barra no va a cambiar nunca. Ese es el angular. Lo que puede cambiar es esta longitud L. Este promedio hay que subir para que en el denominador crezca y el U sea más grande. Como dice su compañero, en proporción. O sea, que volver atrás y tratar de ajustar. Lo que se me ocurre es, para no arruinar este cálculo, volver a definir, pues. Teníamos, en resumen, así, aquí le pondremos ya. Aquí le pondremos, aquí. Ya ves que está fallando. Entonces aquí uno mismo lo vamos a aumentar. L1, ¿cuánto? Está en pulgadas. L2,
L3. ¿Qué puedo cambiar? L1 y L2. L3 es fijo. ¿A cuánto le podemos cambiar en la proporción? ¿Qué les parece si le metemos 10.5? Entonces, el nuevo L1, 10.5, que sea, así. Entonces, la idea sería encontrar un valor de L3 que al hacer sumatoria de momentos nos salga equivalente para que el eje de nuestro angular no se mueva. Eso hay que hacerlo con un cálculo. ¿Ya? Yo ahorita voy a suponer algo, ¿ya? Pues poner 3 pulgadas. Lo que yo quiero, aquí voy a marcar, esto verifica, perdón, verifica que al hacer suma de momentos sea muy cercano a 0. Ya eso quiero, que lo verifique. Se acerque a 0. ¿Ya? Que sea lo mejor, si no, lo más próximo a 0. Con estos valores de 10.5 y 3 vamos a volver a hacer el cálculo. ¿Qué es lo que se va a modificar? Obviamente que este cálculo de U, que esto va a cambiar. Esto podría copiar así, ¿no? Lo ponemos por partes más. Esto así. Ya. Esto así. U también va a cambiar, toda esta parte lo voy a modificar. Así. Y ya nos sale 151. Hasta podría un poco achicarle, ¿no? Pero creo que ahí está muy bien. Ya tenemos esta capacidad que resiste la carga actuante. Ojo que la clave es esta, tal vez con otro color también voy a remarcar esto que hay que hacer la verificación, ¿no? Ahora sí, listo. Bloque de cortante, esto ya lo conocemos. Para el esquema hay que hacer un dibujito como el que está acá, ya acotando las dimensiones y así el bloque de cortante, ¿no? Área de corte, esta que está acá, L1 y L3, área de tensión L2, ¿no? Simplemente podríamos tomarlo de esa manera, corrigiendo estas ecuaciones, ¿no? Que no hay mucho problema aquí de hacer, tal vez, si ya con la gráfica que está arriba lo podemos hacer nomás, suponiéndolo, bueno, para aportar y para que no nos quede muy diferente, lo hacemos nomás, no es muy difícil. Ahí sí te lo vamos a checar, listo. En cuanto a las áreas en corte, aquí podría ser, ¿no? L1 más L3 multiplicado por el espesor, ¿verdad? En cuanto a las áreas netas, es lo mismo, no hay ninguna perforación, queda lo mismo. En área en tensión, es este ancho de 6 pulgadas, este ancho de 6, multiplicado por el espesor, igual a la neta, lo mismo. Las ecuaciones no van a variar nunca, son las mismas, y entonces tengo la menor de las resistencias, 223, que es mayor que 150, cumple, ¿no? Corte en filete, lo propio, esto que ya como totales estamos revisando, aquí sí habría que hacer una pequeña corrección. Una cosa es la longitud total, otra cosa es la longitud por partes, ¿verdad? Aquí podríamos, si bien esta es la ecuación de cálculo, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Podría ser una suma, podría decir esta resistencia total, nominal, que sea la resistencia de la soldadura 1 más la resistencia de la soldadura 2 más la resistencia de la soldadura 3, ¿verdad? Y cada una calcular en función a esto. La 1 y la 3 son paralelas, entonces podría ser así, ¿no? En este cálculo, así. Entonces, la de la 1, simplemente con 0,6 podría ser. Y la longitud que aquí voy a manejar es simplemente la longitud de la soldadura 1. Así podría ser, ¿verdad? Tener la capacidad de esa soldadura número 1.
lo propio de la soldadura número 3. Lo propio de la 3. Que aquí solamente va a cambiar, perdón, el espacio se me ha traslapado. Simplemente va a ser así, ¿no? De la 3. Aquí variaría L sub 3. Y por último de la soldadura número 2, que sí ahí es un poquito diferente. Aquí tendríamos que multiplicar por 1.5 o en la fórmula que ya toma en cuenta el seno. Yo pongo 1.5 ¿por qué? Porque ya tengo aquí de mi tablita que para 90 grados es 1.5, ¿no? Lo que se modifica a esta relación, ¿verdad? Y la longitud, ¿de qué sería la longitud? Perdón, esto es número 2. Número 2. Entonces, esto es L2. Ya está. Con las tres capacidades definidas, directamente yo agarro esta expresión de cálculo y tal vez para hacerlo definitivo, puedo decir por phi. Y toda esta expresión por phi también, ¿no? Así como está. Modificando esta desigualdad, ¿verdad? De esta manera. Listo, entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a ver. Esto es 3, no le he cambiado 2. Aquí es 3. Faltaba aquí cambiarle acá. Esto es 3. Listo. Entonces, tenemos en kilolibras la resistencia de las soldaduras, que tiene que ser obviamente un poquito mayor, porque hemos calculado para que sea cabalito, ¿no? Decide un poquito del redondeo. Si aquí saliese menor, algo estaría mal a lo que hemos definido las longitudes, ¿no? Algo estaría mal. Ahora estamos viendo que está saliendo correcto. Listo, ya tenemos las soldaduras. Corte. El metal base, aquí no debe perderse. Aquí no varía la soldadura, sino es el metal base. Aquí entra la longitud. Lo que sí puedo hacer aquí para el total de nuestra soldadura, este LW lo puedo definir aquí arribita. Podría decir que esta soldadura, esto es como decir L1 más L sub 2 más L sub 3, ¿verdad? Ahora sí, nos debería salir la capacidad, ¿no? Esto quiero que me salga en pulgadas al cuadrado. Igual mayor que la capacidad. Vamos a la ruptura, lo mismo la ruptura, exactamente igual. Puedo manejar esta misma ecuación que se está jalando, pero solamente para aclarar que viene de ese cálculo. Esto igual pulgadas al cuadrado. Y por último la capacidad, no hay más que verificar, no hay aplastamiento porque no hay pernos. Por último la mínima resistencia o la capacidad será el mínimo entre la adherencia, ruptura, bloque de cortante, corte en la soldadura, falla por corte de adherencia en el metal base y falla por ruptura de metal base. ¿Qué ha pasado acá? Porque no me está dando un resultado. Alguna variable no está definida, dice, vamos a revisar. Sub 6, sub 5, aquí falta, ¿no? Sub 4 era esto. Ahora sí, debería darnos, sí. 151 que evidentemente es la resistencia, no en este caso de la soldadura, que debería ser, sino que nos ha fallado, o el estado límite crítico había sido la ruptura por tensión, por el coeficiente 1, justamente, que lo hemos ido aquí ajustando, arreglando para que nos dé. Ya tenemos el cálculo, la capacidad, aquí voy a colocar la ruptura, el área neta efectiva, en este caso, ¿no? Trabajando al 98.9%, está trabajando al límite, ¿no? Está correcto, pero ya está, hemos acabado completito para que no tengamos duda. Lo lindo ha sido acá, justamente lo que les decía, ¿no? Que nos ha fallado en ruptura, hemos tenido que corregir, esto tenemos que revisar, obviamente, pero se entiende, creo yo, ¿no? Cuál es la lógica de este análisis que hay que hacer, ¿verdad? Ahora sí. ¿Alguna pregunta que tengamos?
Bien. Por último, luego de todo este análisis de las soldaduras, lo que nos toca ver es justamente el otro tipo de soldaduras importante que tenemos que revisar. Soldaduras llamadas las tipo group o las soldaduras ranuradas llamadas también acanaladas o biseladas. Yo prefiero el término acanaladas, ¿ya? El ranurada podemos confundir con la slot. Entonces aquí voy a cambiar, le voy a poner soldadura acanalada. Creo que el término más correcto es este. ¿Ya? Hay dos tipos de soldadura acanalada group weld. Unas son las de penetración completa, otras las de penetración parcial. Dos tipos, ¿ya? Aquí se puede ver en la imagen. ¿Qué es penetración completa? Es que todo el espesor de los elementos conectados se rellenen con la soldadura. Ejemplo, aquí tenemos una soldadura con un corte en B, solamente un lado, y aquí lado recto. Están dando aquí en todo este tamaño, están dando lo que es la soldadura. Aquí una soldadura recta, cuadrada, en todo el espesor. Y acá una soldadura en doble B, como se puede ver, en todo el espesor, entrando la soldadura. Ahora, lo que yo quiero que se entienda es lo siguiente. Hemos visto en clases anteriores que hay un montón de tipos de soldadura tipo tope o tipo grupo, que son estas que están acá. Voy a hacer un zoom acá, justamente para que se vea mejor, ¿ya? Aquí. Junta cuadrada en V, en W, en B en solamente un lado, en W en un lado, en U, en W, en J y en WJ. Son las, en este caso, 9 variedades de tipo de bistelado, si se quiere llamar así, de nuestras juntas tipo grupo. La pregunta que me hacen siempre, ¿por qué me voy a complicar? Porque esto es acero, ¿verdad? Y acero puede ser de alta resistencia. Cortar con esa geometría especificada, con un ángulo, no es fácil, es acero. Es un trabajo que cuesta plata, requiere mucho detalle, mucho cuidado, porque las filetes son más fáciles de hacer, no requieren trabajo acabado, y preferiblemente a nivel mundial se prefiere las filetes por ese motivo. Estructuralmente hablando, por ejemplo, de cargas de fatiga, las que mejor se comportan son las acanaladas, estas acá, este grupo, por si acaso. Entonces, ¿por qué no hacer este tipo A, que es el cuadrado? O sea, agarrar los aceros y no hacer nada más que aproximarlos y soldar. ¿Por qué? Porque para esta junta cuadrada hay un límite. Hay un límite. En la norma WS, como también en la ICC, nos dan un límite que les voy a mostrar. Esto, ya para que acabe la clase de hoy, vamos a continuar la clase siguiente, no se preocupen. Pero para que quede en su cabeza ya, para que vamos a ver soldaduras acanaladas ya. Entonces, si bien podemos hacer diferentes tipos de acabados en cuanto a las juntas, aquí tenemos, ¿no?, las mismas, decíamos cuadradas y demás tipologías, pues lo que quiero que se entienda es que en la norma tenemos unos cuadritos que ahorita les voy a mostrar un cachito acá. Estos cuadritos nos dan el tipo de soldadura. Si son dos rayitas, como están acá, dos rayas paralelas, como aquí se puede ver donde está mi cursor, trataré de poner mejor mi puntito. Aquí estas dos rayitas quiere decir soldadura acanalada, ¿ya? Ahí está, acanalada. El símbolo de arriba dice lado lejano a la flecha. Este símbolo rectangular que era el respaldo o la plaquita de respaldo que está aquí abajo, que obviamente se coloca para evitar que esta soldadura se chorree por debajo, ¿verdad? Entonces soldamos por arriba y que coloca aquí una plancha de respaldo, ¿ya? Ahora, si te fijas este símbolo de las dos rayitas que te quiero mostrar acá, en este caso BL1A, cuando tenemos dos elementos frente a frente, estamos acá. Procedimiento de soldadura. Hay tres procedimientos. Aquí el típico que usamos en Bolivia es el arco eléctrico protegido, SMAO, ¿verdad? En SMAO, tipo de junta es la junta que se llama BL1A. Aquí está BL1A.
Dice espesor del material base. Si es U, dice ilimitado. ¿Ya? U ilimitado. Fíjate, dice T1 ¿cuánto? 6 máximo, dice. Son 6 milímetros, por si acaso. O sea que T1 máximo es 6 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo usar juntas cuadradas, de tipo square, como está acá, estas, solo hasta 6 milímetros. Más de 6 milímetros es prohibido. Y sí o sí tengo que darle un biselado. Por ejemplo, esta que está acá, que es como es en V. Esta que está en V, en V, como se le llaman, o en V, con este ángulo alfa. Fíjate, T1, que es el espesor de los metales que vayas a soldar, dice U, que es ilimitado. Para cualquier espesor funciona en el procedimiento que es arco eléctrico protegido. Cualquier espesor. O sea, ahí tenemos que entender que el bisel es importante y la forma, o sea, en B, en J o en U, en W, siempre y cuando el espesor de nuestro ángulo, nuestros elementos a conectar, sean mayores a 6 milímetros. Si son menores, por ahorrar un poco de dinero en el trabajo de biselado, podría quedarme con la junta cuadrada y trabajar nomás la junta más sencilla, ¿no? Eso quiero que se entienda. Y si para cada caso la norma nos da valores recomendados, ¿no? Por ejemplo, creo que me han preguntado también, inbox, me estaban escribiendo, esta, ¿no? ¿Por qué es BL1A? Porque es un código que maneja la norma BWS. En este caso tenemos dos planchas frente a frente, ¿ya? Acá este CL1A no son dos planchas frente a frente, es una plancha vertical que se viene otra plancha horizontal que se une. En la simbología, fíjate, es lo mismo, dice dos rayitas, se junta, en este caso tipo grupo cuadrada, con respaldo en el lado opuesto a la flecha, es aquí abajito, correcto, lo mismo que en este caso, solo que aquí tenemos dos dimensiones, una T1 y una T2, aquí solo tenemos un T1, ¿ya? Entonces para este caso que es CL1A, aquí está CL1A, T1 6 milímetros como máximo, T2, que sería este espesor de la parte horizontal, es cualquier tamaño, ilimitado, no hay ninguna restricción, ¿sí? Ahora, para que nos vayamos a la casa y mañana y continuemos el día miércoles. ¿Qué pasa si yo tengo dos planchas de diferentes tamaños? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Las tipo grupo. ¿Qué pasa si yo tengo este caso? A ver, vamos a ver aquí. Si yo tengo una plancha así gruesota y otra más pequeña, digamos que de este tamaño, un poco exagerando, ¿no? ¿Cómo haría entonces en términos de definir el tamaño? Entonces acá lo que yo tendría que hacer es rellenar en este sentido, ¿verdad? No puedo poner aquí abajo nada, o sea, poder un poco sobresalir, pero en términos de cálculo, ¿qué va a gobernar este espesor? Que este va a ser el T1 para este análisis de la tabla que está acá. Siempre del menor espesor de entre las dos planchas, ¿ya? Ahora, para que me entiendan, las juntas en tope, como estas, que son dos elementos frente a frente, acanaladas, usualmente la soldadura sobresale un poquito, o sea, puede sobresalir un poquito, está permitido. Alguien podría pensar, siempre es mejor pues darle una yapita, ¿no ve? Claro, es mejor, pero no siempre. O sea, por demás que se le da arriba y aquí igual un poquito abajo que sobresale, en la norma se permite, hay una tolerancia. Cuando la carga es estática, una carga común, convencional, como extra, este refuerzo que se llama, es el término correcto, refuerzo, ayuda a la capacidad de la conexión. Pero para fines de cálculo no se considera, solo consideramos el espesor T1, consideramos, para el cálculo, ¿ya? Pero no siempre es mejor, como les decía. Se han hecho experimentos cuando las cargas actuantes son alternantes o cíclicas, por ejemplo, en una fábrica no hay máquinas o en un puente donde hay cargas móviles.
se ha visto que estos extritas, en vez de ayudar, perjudican, porque generan concentración de tensiones. Y por ahí viene la falla, por ahí viene la primera falla, y se empieza a agrietar la conexión. Para este tipo de escenarios, con cargas móviles o cargas alternantes, es mejor, si bien se puede ejecutar así en la práctica, luego tienes que cincelar y quitar todo este extra y dejarlo a nivel del metal. Y esa junta sí trabaja excelentemente muy bien y soporta las cargas alternantes y de fatiga, que es lo que les decía. Para conexiones en este tipo de estructuras, en puentes vehiculares, por ejemplo, entre un filete y una junta tipo group, es 1000 veces mejor una group, porque para cargas alternantes trabaja perfectamente bien, es mucho mejor. ¿Sí? Esa es la diferencia con las filetes. Obviamente no todos vamos a diseñar puentes vehiculares o en edificios, justamente los elementos principales ante acción sísmica. Ahí tenemos que pensar en colocar juntas tipo grupo, ¿no? Los demás elementos podrían ser filetes, porque son más baratos. No requerimos juntas de esta placa de respaldo que está aquí abajo, y tampoco cuando tengamos espesores mayores a 6 milímetros, tenemos que biselar. Eso de biselar o de cortar así en B, por ejemplo, como está aquí este ejemplo, es complicado, no es fácil. No es fácil y cuesta dinero, ¿no? Y tiempo y dinero. Entonces, ante esto, mejor es agarrar y un filete en lo posible. Pero si tenemos el caso de zonas críticas donde hay acción sísmica y cargas alternantes, hay que pensar siempre en una junta de penetración completa tipo grupo, es lo mejor. ¿Ya? El cálculo, el diseño, vamos a ver la siguiente clase. No es difícil, es bien facilito, pero tienen algunas consideraciones que tenemos que seguir de la norma. Como siempre, aquí basamos en la norma. ¿Ya? Eso para la siguiente clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto que acabo de explicar, esto último, de las juntas de penetración tipo grupo? ¿Alguna consulta que tengan?